Buen día. Vamos a continuar con nuestra unidad de inducción matemática. Recordemos que la inducción matemática puede ser enunciada mediante dos opciones. La primera es mediante el quinto postulado de Peano, que asegura que si tenemos un subconjunto de los naturales que cumple dos condiciones. La primera es que nuestro elemento distinguido, en este caso 0, sea un elemento de P, y dos, que si tenemos que n es un elemento de P, entonces el sucesor de n también es un elemento de P. Podemos garantizar de estas dos condiciones que P en realidad es todo el conjunto n, ¿cierto? Mientras que la segunda forma es a través de una propiedad. Nos dice que si P es una propiedad sobre el conjunto de los números naturales, tal que se cumple que 0 cumple P y 2 siempre que n cumple P, entonces el sucesor de n también tendremos que para todo n en los naturales, n cumple la propiedad. Es decir, que si tenemos una propiedad y nosotros logramos garantizar que el 0 cumple la propiedad y que siempre que n la cumpla también el sucesor, entonces se va a cumplir que todos los números naturales satisfacen la propiedad o tienen la propiedad, ¿ok? Y también habíamos trabajado con un ejemplo de cómo podemos aplicar el principio de inducción para el enunciado para todo n en los naturales si tomamos la suma de los primeros n números naturales. Esto va a ser igual a n por n más 1 sobre 2. ¿Ok? El día de hoy vamos a estar trabajando con otras propiedades de los números naturales que pueden ser demostradas a través del uso del principio de inducción. ¿Ok? Vamos a comenzar. Vamos a demostrar que para todo n en los naturales se cumple que 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más n al cuadrado es igual a n por n más 1 por 2n más 1, todo esto sobre 6. Es decir, queremos demostrar que para todo número natural se cumple que la suma de los cuadrados de los primeros n números naturales es igual a esta expresión. ¿Cómo vamos a proceder? Pues por el método de inducción matemática. Recordemos que para aplicar el principio de inducción matemática tenemos estas dos opciones. Yo voy a utilizar ahorita el quinto postulado de Peano. Voy a tomar a P como el conjunto de todos los números naturales que satisfacen a esta igualdad.
y voy a comprobar por medio de inducción matemática que ese conjunto es el conjunto de todos los números naturales, es decir, n. Y con eso comprobaríamos que la afirmación es verdadera, ¿ok? Sea P igual al conjunto de todos los naturales tales que cumplen que 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más n al cuadrado es igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Ok? Voy a comprobar que el 0 está en P. Y recordemos que el primer paso en un ejercicio de inducción matemática lo conocemos como la base de inducción. Por demostrar que el 0 está en P, pero algo está en P según la definición de P. 0 al cuadrado es igual a 0 por 0 más 1 por 2 por 0 más 1, todo esto sobre 6, ¿cierto? Tengo que tomar mi suma hasta donde llega a 0, es decir, solamente el primer sumando, y donde vale n, yo cambio a n por el número 0. ¿Ok? Vamos a ver. Por un lado, 0 al cuadrado es igual a 0. Y 0 por 0 más 1 por 2 por 0, que es 0, más 1 sobre 6 es igual a 0, porque todo número multiplicado por 0 es 0, ¿cierto? Así, 0 es igual a 0 y por lo tanto, como se cumple la igualdad, podemos garantizar que 0 está en P. ¿Ok? Ahora, vamos a tomar a un número natural que esté en mi conjunto P. Y voy a tomar a este como mi hipótesis de inducción. Entonces, sea K un número natural tal que K está en P. ¿Qué quiere decir? Pues por definición de P tenemos que tomar la suma de los cuadrados hasta acá, 0 al cuadrado más 1 al cuadrado hasta acá al cuadrado, y vamos a garantizar que entonces se cumple que esto es igual a K por K más 1 por 2K más 1, todo esto sobre 6. ¿Ok? Esto es nuestra hipótesis de inducción. Estamos asumiendo que esto se cumple. Y nosotros queremos garantizar que esta es nuestra tesis de inducción, que K más 1, es decir, el sucesor de K, también está en P. ¿Qué quiere decir? Pues según la definición de P, tenemos que comprobar que si me tomo la suma de los cuadrados hasta K más 1 al cuadrado, esto tiene que ser igual a ¿quién? Pues voy a sustituir en mi enunciado rosa a esta parte de la igualdad, donde yo vea n, le pongo K más 1. Entonces, esto tiene que ser igual a K más 1 por K más 1 más 1 por 2 veces K más 1 más 1, todo esto sobre 6. Y esto a su vez es igual a ¿quién? Esto va a ser igual a K más 1. Aquí tengo K más 1 son K más 2. Y aquí voy a tener 2 por K. Y luego voy a tener 2 más 1, que es 3, son más 3. Todo esto sobre 6. Entonces, lo que yo quiero comprobar es que toda esta suma es igual a esta expresión. ¿Ok? ¿Y cómo lo voy a hacer?
pues en algún momento voy a utilizar mi hipótesis de inducción. ¿Qué es lo que puedo observar en esta suma de aquí? Pues yo tengo la suma de los cuadrados hasta k más 1, ¿cierto? Pero antes de k más 1 está k, es decir, tengo 0 al cuadrado más 1 al cuadrado hasta k al cuadrado y luego tengo como sumando a k más 1 al cuadrado. Pero mi hipótesis de inducción, ¿qué me decía? Mi hipótesis de inducción me decía que la suma de los primeros k cuadrados es igual a esta expresión. Entonces, toda esta suma es justo esta suma de aquí, ¿cierto? Entonces, esta expresión yo la puedo sustituir por esta otra, ¿ok? Y ahí ya estaría ocupando mi hipótesis de inducción. Vamos a ver qué obtenemos de ello. Observemos que 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más k al cuadrado, k más 1 al cuadrado es igual a ¿quién? A k más 1, a k por k más 1 por 2k más 1 sobre 6 por mi hipótesis de inducción más k más 1 al cuadrado, ¿cierto? Esto de aquí es mi hipótesis de inducción que tengo justo aquí. Muy bien. Entonces, sigamos. Esto de aquí va a ser igual, voy a multiplicar y dividir por 6, el segundo sumando, ¿ok? Multiplico por 6 entre 6, a k más 1 al cuadrado. Esto va a ser igual a k por k más 1 por 2k más 1 sobre 6 más 6 por k más 1 al cuadrado sobre 6. Y ahora ya tengo un denominador igual y entonces puedo sumarlos linealmente y tengo que esto es k por k más 1 por 2k más 1 más 6 por k más 1 al cuadrado, todo esto sobre 6, ¿cierto? ¿Y qué puedo observar? Pues tengo un factor común aquí, k más 1 y k más 1. Entonces ahí voy a aplicar la ley distributiva, ¿cierto? La ley distributiva me va a permitir decir que esto es igual a k más 1 por k por 2k más 1 más 6 veces k más 1, todo esto sobre 6, ¿cierto? Pero esto a su vez, ¿a quién va a ser igual? Pues utilizando la ley distributiva, nuevamente en estos factores voy a tener que esto es igual a k más 1 por 2k cuadrada más k más 6k más 6, todo esto sobre 6. Y esto a su vez, utilizando la asociatividad, tengo que es igual a k más 1 por 2k cuadrada más 7k más 6, todo esto sobre 6, ¿cierto? Entonces, fíjense, hasta ahora hemos demostrado que toda esta suma es igual a esta expresión. Recordemos que nuestro problema era
verificar que la suma era igual a esta expresión. Entonces, ya nos salió k más 1. Nos falta k más 2 más 2k más 3, ¿cierto? Entonces, a mí me gustaría que 2k cuadrada más 7k más 6 fuera igual a ¿quién? Pues a k más 2 más 2k más 3. ¿Cómo podemos comprobar que esto se cumple? Pues tenemos dos opciones: desarrollar este producto y verificar que es igual a este, o bien obtener una descomposición de esta expresión utilizando la fórmula general de segundo grado, ¿cierto? Yo voy a utilizar la de desarrollar este producto mediante la ley distributiva, ¿ok? K más 2 por 2k más 3 es igual, utilizando la ley distributiva, a 2k cuadrada más 3k más 4k más 6. Y esto es igual a 2k cuadrada más 7k más 6. Entonces, efectivamente se cumple la igualdad de este término, de estos términos, ¿ok? Entonces, vamos a tener que así siguiendo la cadena de igualdades, que 0 al cuadrado más 1 al cuadrado hasta k más 1 al cuadrado es igual a k más 1 por k más 2 por 2k más 3, todo esto sobre 6, ¿cierto? Que era lo que quería demostrar en realidad. Aquí está. Por lo tanto, k más 1 está en P, y por el principio de inducción matemática, para los números naturales, tenemos que para todo n en los naturales se cumple la igualdad que queríamos. Y con ello terminamos de demostrar que el ejercicio es verdadero, ¿ok? Es decir, que esta propiedad la satisfacen los números naturales. Veamos el siguiente ejercicio. Para todo número natural que sea mayor a 0, se va a cumplir que 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 4 al cuadrado más menos 1 a la n menos 1 por n cuadrado es igual a menos 1 a la n menos 1 por n más 1, todo esto sobre 2, ¿ok? ¿En qué se diferencia este ejercicio del pasado? Aquí nos está diciendo que esta propiedad se cumple para todo número natural mayor a 0.
y en el pasado decía para todo número natural, ¿cierto? ¿En qué va a afectar nuestro procedimiento de inducción este tipo de hipótesis adicional? Pues en nuestra base de inducción, en lugar de probar para 0, vamos a probar la base de inducción para el primer número natural que satisface esta hipótesis general. Es decir, vamos a tomar al primer natural mayor a 0 y comprobar si efectivamente se cumple esta igualdad para ese número. En este caso sabemos que el primer natural mayor a 0 es 1, por lo que mi base de inducción será para n igual a 1. ¿Ok? Nuevamente procedemos por inducción. 1. Mi base de inducción. En este caso no voy a tomar a P como un subconjunto, voy a tomar a P como una propiedad y voy a decir que un número natural satisface la propiedad si y solo si satisface esta igualdad, ¿ok? La igualdad rosita. Entonces, dijimos que nuestra base de inducción va a ser cuando n es igual a 1, es decir, que si yo me tomo esta suma, cuando n vale 1, voy a tener que comprobar que es igual a esta expresión sustituyendo n por 1, ¿ok? Entonces, por un lado, tenemos que menos 1 a la 1 menos 1 a la 1 al cuadrado es igual a menos 1 a la 0 por 1 al cuadrado, y esto a su vez es igual a 1 por 1 al cuadrado, que es igual a 1 al cuadrado, que es igual a 1, ¿cierto? Por otro lado, menos 1 a la 1 menos 1 por 1 más 1 sobre 2 es igual a menos 1 a la 0 por 1 por 2 sobre 2, y esto es igual a 1 por 2 sobre 2, que es igual a 1. Entonces, ya vimos que cuando tomamos la suma hasta n igual a 1 y tomamos el otro lado de la igualdad y sustituimos a n por 1, los términos o las sumas son iguales, ¿cierto? Entonces se cumple la hipótesis de inducción, perdón, la base de inducción. Entonces 1 cumple la igualdad y por lo tanto se cumple la base de inducción. Ahora, ¿con qué vamos a ir? Vamos a ir con la parte 2, que es nuestra hipótesis de inducción. Ahora sí, ¿cuál es mi hipótesis de inducción? Pues voy a tomar un número natural que satisfaga la igualdad y voy a comprobar después que su sucesor también la satisface, ¿ok? Sea n igual a k en n tal que cumple la igualdad, ¿ok? ¿Qué significa que satisface la igualdad? Pues que si me tomo esta suma hasta acá, va a ser igual a la parte derecha, de mi igualdad
sustituyendo a n por k. Menos 1 por k menos 1 por k más 1 sobre 2. ¿Ok? Esta de aquí es mi hipótesis de inducción. Y la parte 3 es que mi tesis de inducción, es decir, lo que quiero demostrar. Por demostrar que k más 1 cumple la igualdad. Es decir, que si tomo 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 4 al cuadrado más menos 1, k menos 1 por k cuadrado más menos 1 por k más 1 menos 1 por k más 1 al cuadrado, esto va a ser igual a ¿quién? A menos 1, k más 1 menos 1 por k más 1 sobre 2. Desarrollando y simplificando esto, tengo que quiero que esto sea igual a ¿quién? 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 4 al cuadrado más menos 1 a la k menos 1 por k cuadrada más menos 1 a la k por k más 1 al cuadrado, y esto quiero que sea igual a menos 1 a la k por k más 1 por k más 2 sobre 2. ¿Ok? ¿Y qué podemos observar? Pues en toda esta suma tenemos la suma hasta el término késimo y después el término k más 1, ¿cierto? Pero esto de aquí, por hipótesis de inducción nuevamente, sabemos que es igual a ¿quién? Pues esto es igual a menos 1 a la k menos 1 por k más 1 sobre 2. Y esto más menos 1 a la k por k más 1 sobre 2, ¿cierto? Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues nuevamente, como tenemos o queremos sumar estos dos términos, pues yo puedo multiplicar por 2 sobre 2 al segundo sumando, ¿ok? Multiplicar por 2 al segundo sumando. Y voy a tener lo siguiente, menos 1, k menos 1 por k más 1 sobre 2 más 2 veces menos 1 a la k por k más 1 al cuadrado sobre 2. Y esto a su vez, sumando, voy a tener que es igual a menos 1, k menos 1 por k más 1 más 2 veces menos 1 a la k por k más 1 al cuadrado, todo esto sobre 2. Pero esto ¿a quién es igual? Pues tengo de factor común ¿a quién? A k más 1, ¿cierto? Entonces, usando la ley distributiva, vamos a tener que esto es igual a k más 1 por menos 1 a la k menos 1 por k más 2 veces por menos 1 a la k por k más 1. Pero esto a su vez es igual ¿a quién? Aquí me faltó el entre 2.
esto es igual a k más 1 por menos 1 a la k por menos 1 a la menos 1 por k más 2 veces menos 1 a la k por k más 1, todo esto sobre 2. ¿Qué utilicé aquí? Pues utilicé la ley de los exponentes, que me dice que si tengo la misma base, entonces los exponentes se suman y k menos 1 es igual a k menos 1, ¿cierto? De tal forma que ahora tengo un nuevo factor común, que es menos 1 a la k y menos 1 a la k. Entonces, utilizando nuevamente la ley distributiva, vamos a tener que esto es igual a menos 1 a la k por k más 1, todo esto por menos 1 a la menos 1 por k más 2 veces k más 1, todo esto sobre 2. Pero esto a su vez va a ser igual a ¿quién? Pues menos 1 a la menos 1 es igual a menos 1. Entonces esto en realidad es menos 1 a la k, perdón, por k más 1 por menos k más 2k más 2, todo esto sobre 2. Pero esto, ¿a quién es igual? Si se fijan, esto va a ser igual a menos 1 a la k por k más 1 por k más 2 sobre 2. Pero este término es igualito a ¿quién? Pues a este de aquí, ¿cierto? Que era lo que queríamos demostrar en nuestra tesis de inducción, que toda esta suma era igual a este término. Y nosotros vimos que toda esta suma es igual, siguiendo las cadenas de igualdad, primero vamos para aquí abajo y luego todas estas, tenemos que es igual al término que deseábamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué concluimos? Pues por lo tanto, k más 1 cumple la igualdad. Entonces, vimos que el 1 cumplía con la igualdad y que si k cumple con la igualdad, entonces k más 1 también. Entonces, por el principio de inducción matemática para n, tenemos que todos los naturales mayores que 0 cumplen la igualdad. ¿Ok? Y con ello hemos demostrado que el ejercicio efectivamente era verdadero. Entonces, este ejercicio es importante para que vean que a veces se dan hipótesis adicionales en los ejercicios de inducción. En este caso fue que nuestros números naturales para los cuales se satisface la propiedad son todos aquellos que son mayores que 0. ¿Ok? Entonces, si se cumplen para esos números, no tiene caso probarlo para el 0, ¿cierto? Por eso empezamos con el 1 y de ahí el ejercicio de inducción sigue completamente igual. Vamos a ver otro ejercicio. Nos dice que tomemos un número diferente de 1, ¿ok? Entonces,
se cumple lo siguiente. La suma de x a la 0 más x al cuadrado más x a la n es lo mismo que x a la n más 1 menos 1 sobre x menos 1. ¿Ok? ¿Qué podemos observar ahora en este ejercicio? Podemos ver que ahora se nos da la hipótesis general de que tomamos a un número diferente de 1, ¿ok? Sin embargo, acuérdense que el principio de inducción es para los números naturales, ¿cierto? Entonces, no importa que nos den un número arbitrario, nosotros tenemos que hacer inducción sobre el conjunto de números naturales. Entonces, aquí yo a x no le tengo que hacer nada, no lo tengo que sustituir, no tengo que probar una base de inducción para x, no tengo que suponer algo para x más allá de lo que ya se me dijo que suponga, que es que x sea diferente de 1, ¿ok? Entonces, vamos a proceder por inducción sobre el conjunto de los naturales y a x no le vamos a hacer nada. Prueba. Vámonos ya un poquito más rápido. Vamos a tomar el primer paso, sea n igual a 0. Fíjense que aquí no nos pone restricción sobre los números naturales, entonces partimos del 0, ¿ok? Por un lado, x a la 0, ¿quién es? Pues es 1, ¿cierto? Todo número elevado a la 0 potencia es igual a 1. Ahora, por otro lado, x a la 0 más 1 menos 1 sobre x menos 1 es igual a x menos 1 sobre x menos 1, que es igual a 1. Por lo tanto, x a la 0 es igual a x a la 0 menos 1 sobre x menos 1. Es decir, se cumple la base de inducción. ¿Ok? ¿Cuál va a ser ahora nuestra hipótesis de inducción? Sea acá en los naturales tal que se cumple la igualdad, es decir, la suma de las k potencias de x es igual a x a la k más 1 menos 1 sobre x menos 1, ¿ok? Esta de aquí, acuérdense, es nuestra hipótesis de inducción. Ahora viene la tesis de inducción, que es lo que quiero demostrar. Quiero demostrar que si me tomo esta suma hasta el término k más 1, entonces esto va a ser igual a x a la k más 1, que es 2, menos 1 sobre x menos 1. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente, en este caso, vamos a observar que esto de aquí es algo relacionado con mi hipótesis de inducción. Mi hipótesis de inducción me dice que la suma hasta el término késimo es igual a x a la k más 1 menos 1 sobre x menos 1. Entonces, vamos a proceder así. Por hipótesis de inducción, sabemos que x a la 0 más x a la 1 más xk más xk más 1 es igualito que ¿quién? Que x a la k más 1 menos 1 sobre x menos 1 más x a la k más 1.
Pero esto es igual a ¿quién? Pues voy a multiplicar por x menos 1 sobre x menos 1. Esto es igual multiplicando por x menos 1 al segundo sumando a x a la k más 1 menos 1 x menos 1 más x a la menos 1 por x a la k más 1 sobre x menos 1. Y ya que tengo un denominador común, los puedo sumar y esto me da x a la k más 1 menos 1 más x menos 1 por x a la k más 1 sobre x menos 1. Y esto a su vez es igual a ¿quién? Pues utilizando la ley distributiva, tengo que esto es igual a x a la k más 1 menos 1 más x a la k más 2. Estoy ocupando que ese tiene exponente 1 y este k más 1. Entonces cuando los multiplico por tener la misma base, se suman los exponentes y me queda x k más 2 menos x a la k más 1, todo esto sobre x menos 1. Y esto podemos ver que da como resultado a x a la k más 2 menos 1 sobre x menos 1. Pero este término es el mismo que este, ¿cierto? Es decir, se cumple nuestra tesis de inducción. Hemos demostrado, por lo tanto, que k más 1 también cumple la igualdad. Y por lo tanto, por el principio de inducción matemática, para todo n en los naturales, se cumple la propiedad. Y hemos demostrado nuevamente este ejercicio. ¿Ok? Vamos a ver un último ejercicio de este tipo de propiedades para los números naturales pasamos a otras observaciones. ¿Ok? Vamos a demostrar que para todo n mayor o igual que 1 se cumple que 1 sobre 1 por 3 más 1 sobre 3 por 5 más 1 sobre 2n menos 1 por 2n más 1 es igual a n por 2n más 1. ¿Ok? Vamos a ver si se cumple nuestra propiedad. Entonces, rápidamente otra vez, por inducción, ¿no? Nuevamente tenemos que la propiedad nos dice que es para todo n mayor o igual que 1, por lo que nuestra base de inducción va a ser comprobar la propiedad para n igual a 1. ¿Ok? Y de este lado vamos a tener lo siguiente. 1 por 1 por 3 es igual a 1 sobre 3, que es igual a 1/3, ¿cierto? Ahí ya no puedo hacer nada. Ahora, por otro lado, 1 sobre 2 por 1 más 1 es igual a 1 sobre 2 más 1, que es igual a 1/3. Y como ambos términos son iguales, entonces tenemos que nuestra base de inducción se cumple. ¿Ok? Ahora vamos con nuestra hipótesis de inducción. Nuestra hipótesis de inducción nos dice sea K en los números naturales tal que cumple
la igualdad, ¿cierto? Entonces tenemos que la suma de estos términos hasta el término késimo es igual a k por 2k más 1, ¿ok? Esa es nuestra hipótesis de inducción. Y nuestra tesis de inducción, que es lo que queremos demostrar, por demostrar que k más 1 también. Pero, ¿qué significa que también cumple la propiedad? Pues que va a satisfacer la igualdad cuando sustituimos a n por k más 1. Entonces, ahora voy a tener la suma de 1 por 3 más 1 sobre 2k más 1 por 2k menos 1, ¿ok? Más el término k más 1, que serían 2 por k más 1 menos 1 por 2k más 1 más 1, y queremos que esto sea igual a k más 1 sobre 2 por k más 1 más 1. Pero esto es igual a ¿quién? Pues este término de aquí, voy a tener esto igual, este término va a cambiar, es 1 sobre 2k menos más 1 sobre 2k más 3, y quiero que esto sea igual a k más 1 sobre 2 por k más 1 más 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense otra vez, lo de entrecomillado es que nuestra hipótesis de inducción, ¿cierto? Por hipótesis de inducción, tenemos que 1 sobre 1 por 3 más 1 sobre 3 por 5 más 1 sobre 2k menos 1 por 2k más 1 más 1 sobre 2k más 1 por 2k más 3 es igual a ¿quién? Pues a k por 2k más 1 más 1 sobre 2k más 1 por 2k más 3, ¿cierto? Y esto a su vez es igual a ¿quién? Aquí solamente utilicé mi hipótesis de inducción. ¿Ok? Y ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Pues puedo multiplicar por 2k más 3 entre 2k más 3 al primer sumando. Nuevamente, para que tengamos el mismo denominador. Entonces, esto me va a quedar igual a k por 2k más 3 sobre 2k más 1 por 2k más 3. Todo esto más 1 sobre 2k más 1, 2k más 3. Y esto me da como resultado ¿a quién? Pues me va a dar 2k más 3 por k más 1 sobre 2k más 1, 2k más 3. Y esto a su vez es igual a ¿quién? Utilizando la ley distributiva,
voy a tener que esto es igual a 2k cuadrada más 3k más 1, todo esto sobre 2k más 1, 2k más 3. Vamos a ver al término que queremos llegar. Me dice que quiero que sea igual a k más 1 sobre 2k más 1 más 1, que en realidad es k más 1 sobre 2k más 3, ¿cierto? Esto es igual a k más 1 sobre 2k más 3. Ok. Entonces, ya tengo aquí 2k más 3. Me está sobrando el 2k más 1. Me gustaría que yo pudiera descomponer a esto con un 2k más 1 por otra cosa, ¿cierto? De hecho, como queremos que me salga también k más 1, me gustaría ver si 2k más 1 por k más 1 me da como resultado 2k al cuadrado más 3k más 1. ¿Esto se cumple? Vamos a ver. Por la ley distributiva sabemos que esto de aquí es igual a ¿quién? A 2k cuadrada más 2k más k más 1, que es igual a 2k cuadrada más 3k más 1. Entonces, efectivamente, 2k más 1 por k más 1 es una descomposición de 2k cuadrada más 3k más 1. Entonces, en realidad, esto es igual a 2k más 1 por k más 1 sobre 2k más 1 sobre 2k más 3. ¿Y esto es igual a quién? Pues a k más 1 sobre 2k más 3. Regresando a nuestra página anterior en la que veíamos a lo que queríamos llegar en nuestra tesis de inducción, tenemos que efectivamente por lo tanto, k más 1 cumple la igualdad. Por lo tanto, para todo n mayor o igual a 1, se cumple la propiedad. ¿Por qué? Pues porque eso nos asegura el principio de inducción. Y de esta manera comprobamos que efectivamente este enunciado nuevamente es verdadero. Es importante que siempre tengamos presentes las condiciones para aplicar el principio de inducción matemática. Lo primero es que nuestra propiedad o nuestro conjunto hable acerca de números naturales, ¿ok? Y para proceder por inducción tenemos siempre que comprobar nuestra base de inducción y asumir nuestra hipótesis de inducción y por último demostrar la tesis de inducción, ¿ok? No podemos omitir los dos primeros pasos. Son muy importantes. Vamos a ver un ejemplo de qué puede pasar si nosotros omitimos verificar que se cumple la base de inducción y solamente trabajamos con la hipótesis y con la tesis. Vamos a suponer que nuestra propiedad me dice que para todo n en los naturales se cumple que n es igual a n más 1. Ustedes quizá probablemente vean esto y digan, no, es que esto no puede ser, mi intuición me dice que no se cumple.
pero pues tenemos una propiedad que habla acerca de números naturales. Entonces podríamos bien aplicar el principio de inducción para comprobar si esto es cierto o es falso, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué pasa si yo me brinco la hipótesis de inducción y lo hago directamente haciendo una hipótesis de inducción y después comprobando la tesis de inducción? Vamos a ver. Saltándome la base de inducción, tendría ahora mi hipótesis de inducción que me diría sea K un número natural tal que cumple la propiedad, es decir, cumple la igualdad, y me dice que entonces K es igual a K más 1, ¿vale? Ahora, ya tengo mi hipótesis de inducción. Ahora procedo con la tesis de inducción, ¿cierto? ¿Qué quiero hacer en la tesis de inducción? Pues por demostrar que K más 1 satisface la igualdad. ¿Qué quiere decir que satisface la igualdad? Pues que K más 1 tiene que ser igual a K más 2, ¿cierto? Entonces, tomamos a K más 2. K más 2, yo sé que es el sucesor de K más 1, ¿cierto? Entonces tengo K más 1 más 1. Pero esto es igual, según la hipótesis de inducción, ¿a quién? Pues yo sé que K más 1 es igual a K. Entonces puedo sustituir K más 1 por K. Esto es igual a K más 1. Y por lo tanto, por la transitividad de la igualdad, tengo que K más 2 es igual a K más 1, que es lo mismo que K más 1 es igual a K más 2. Y ya tengo esto de aquí, que era lo que yo quería comprobar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con este ejercicio? Pues que yo no comprobé que efectivamente mi propiedad se cumplía para el 0. Si tomo n igual a 0, entonces tengo que 0 es diferente de 1, ¿cierto? Entonces, no se cumple que 0 sea igual a 0 más 1. Por lo tanto, la afirmación es falsa. Pero según nuestra hipótesis, nuestro procedimiento de inducción, llegamos a que sí era verdad, que sí podíamos comprobar que si se cumplía esto de aquí, entonces se cumplía esto de aquí. ¿Qué pasó ahí? Pues que yo apliqué mal la inducción matemática, porque la inducción matemática me dice, tienes que comprobar una base de inducción, asumir tu hipótesis de inducción y después comprobar la tesis de inducción. ¿Ok? Ahora, también hay que tener claro que no porque se cumpla la base de inducción y asuma mi hipótesis de inducción, entonces necesariamente mi afirmación es cierta, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que nuestra propiedad nos dice que para todo número natural mayor o igual que 1, n más 1 es un número primo. Entonces, para empezar, ¿qué es un número primo? Vamos a decir que un número natural es primo si y solo si P tiene exactamente 2 divisores. ¿Ok?
el 1 y P. Entonces, ejemplos y no ejemplos. El 1 no es primo porque solo tiene un divisor, 1, ¿ok? El 2 es primo, solo lo divide el 1 y el 2. El 3 es primo, solo tiene dos divisores, el 1 y el 3. El 4 no es primo, tiene tres divisores, ¿cierto? El 1, el 2 y el 4, ¿ok? Muy bien, entonces eso es un número primo. Mi propiedad me dice que para todo n mayor o igual que 1, n más 1 es primo. Entonces, como mi propiedad me habla de números naturales, yo puedo intentar aplicar el principio de inducción para resolver este ejercicio. El primer paso, como ya vimos, es muy importante comprobarlo, la base de inducción. Entonces, sea n igual a 1. ¿Por qué? Pues porque así me lo dice mi condición inicial en el problema. Todos los números naturales mayores o iguales que 1. Entonces, n más 1 es igual a 1 más 1, que es igual a 2, y 2 es primo. Entonces, sí se cumple la base de inducción, ¿ok? 2. Hipótesis de inducción. Supongamos que K es un número natural tal que K más 1 es un número primo. Nuestra tesis de inducción nos dice ahora que demostremos que K más 1 cumple que K más 1 más 1 es también un número primo. ¿Cómo vamos a proceder a demostrar esto? Observación. Sabemos que K más 1 es primo, ¿cierto? Entonces, K más 1 es 2 o es impar, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque los números primos van a partir del 2. Puede ser el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, ¿cierto? Entonces, el 2 es el número par, es el único número par que es primo. De ahí en fuera, todos los demás tienen que ser impares. ¿Por qué? Pues porque si no, estaríamos sumando un divisor más que sería el 2, ¿cierto? Y acuérdense que los números primos son aquellos que solo tienen dos divisores, el 1 y el mismo número, ¿ok? Entonces, K más 1 es 2 o es impar. Entonces, K más 1 más 1, ¿cómo es? Es 3 o es par. ¿Por qué? Pues porque si K más 1 es 2, entonces cuando sumamos 1 se vuelve 3, ¿cierto? Pero si K más 1 es impar, entonces cuando sumamos 1 se vuelve impar.
porque los números naturales van un par, un impar, un par, un impar, ¿ok? Entonces, estamos diciendo que para todo k mayor o igual que 1, mayor que 1 de hecho, se va a tener que k más 1 es par. Por lo tanto, para todo k mayor que 1, k más 1 no es primo, ¿cierto? Y si no es primo, entonces tenemos que nuestra afirmación no es verdadera, porque estamos encontrando que existen k en los naturales, tales que k son mayores o iguales que 1 y cumplen que k más 1 es primo, pero k más 1 ya no. Es decir, podemos encontrar k mayor o igual que 1, tal que k cumple la propiedad, pero k más 1 ya no. Es decir, se está violando el segundo punto del principio de inducción. Por lo tanto, tendríamos que nuestra afirmación no es verdadera para todos los números naturales mayores o iguales que 1. Un ejemplo de esto es si k es igual a 2, entonces k más 1 es igual a 3. Es decir, k cumple la propiedad. ¿Por qué? Pues porque la propiedad es que tomemos un número natural y su sucesor sea un número primo, y en este caso sí se cumple. Pero k más 1, que es igual a 3, cumple que k más 1 es igual a 4, y 4 no es primo. Entonces, k más 1 no cumple la propiedad. ¿Ok? Por lo tanto, la afirmación es falsa. ¿Ok? Entonces, fíjense, este era un ejemplo de cuando la base de inducción sí se cumplía, supusimos la hipótesis de inducción, pero aún así la afirmación no era verdadera.